Buenos días, apreciados hermanos en Cristo. Una vez más ya estamos listos. Estamos aquí con ese deseo, con esa fuerza de poder llenarnos más de la palabra de Dios y poder vencer toda circunstancia, toda dificultad, como dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo capítulo 11 versos 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son esas personas valientes? Son los que son atrevidos, los que son dinámicos, los que son osados, los que se esfuerzan. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender el tema cristianos pasivos y cristianos activos. Hay una diferencia muy grande entre ser un cristiano pasivo. Para entender un poco más el asunto, ¿qué significa ser un cristiano pasivo? Vamos a ver la historia del siervo Job. ¿Quién era Job? Job era un siervo de Dios, pero era alguien que era pasivo. Logramos ver en su historia, cuando nosotros empezamos a investigar, él en sus palabras llegó a declarar de esta manera y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Pero él no había comprendido muchas cosas. Él le faltaba conocer muchas cosas, por tanto su sabiduría, su capacidad intelectual había llegado hasta ahí nada más. Por eso él logró entender que Dios tiene control de todo. Eso es cierto, porque él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué le había dado Jehová? Le había dado primero familia. ¿Qué más? Le había dado riquezas. ¿Qué más? Le había dado una buena salud. Le había dado muchos criados, mucha ganadería, etcétera, mucha bendición. Entonces, de un momento a otro, él empezó a perderlo, casi todo. Y sus palabras fueron elocuentes y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Pero un cristiano activo no puede hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque el cristiano activo ha investigado, ha estudiado, entonces sabe que ¿quién fue lo que le quitó a Job? En primer lugar, ¿quién fue lo que le quitó a Job? Entonces, todas esas cosas estaremos analizando el día de hoy. Y acá ya tenemos un poco nuestro apunte. Entonces, el tema de hoy se titula cristianos pasivos y cristianos activos. ¿Cómo es el cristiano pasivo? Es, para empezar, indiferente hacia el mundo espiritual, hacia las cosas de Dios. Es desinteresado, inactivo, neutral, se podría decir inerte, despreocupado, inmóvil, quieto, y siempre se va a hacer a la víctima. Ese es el cristiano pasivo. Siempre se va a hacer a la víctima, siempre va a culpar a Dios, va a culpar a la gente, etcétera, ¿no? Va a llegar un momento hasta puede querer culparse él mismo y autoeliminarse, como en el caso de Judas Iscariote. El diablo lo usó como instrumento de tentación, y una vez que cumplió su propósito, después lo usó como, ¿de qué manera? Lo hizo sentir menos, lo hizo sentirse víctima, culpable, y lo llevó a que se ahorque y se quite la vida. A veces en eso podría terminar un cristiano pasivo, porque es desinteresado a las cosas de Dios, desinteresado a la verdad absoluta que hay en la palabra de Dios. Mientras, por otro lado, el cristiano activo es dinámico, es vivo, es inquieto, es osado, es atrevido, es esforzado, es valiente y también es violento. Por eso dice Jesús, ¿no? Hablando Jesús aquí, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son esos violentos? Ya lo mencionamos. ¿Usted es violento? ¿Usted es esforzado?
animado o está entre los cristianos pasivos. Entonces, un poco estudiando de la historia real, porque esto es una historia real. Esto no es un cuento, no es un mito, es algo real. Dice Job 1:21. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Eso dijo Job. Entonces, ¿por qué él expresaba de esa manera su conocimiento, su sabiduría? Porque él solamente había llegado hasta la adoración en holocaustos. Él no había tenido hasta aquel entonces un encuentro con Cristo. Él no había entendido las armas espirituales que tenemos a través de Cristo. Por tanto, él peleaba de otra manera. Él era se podría decir hoy en día como hoy en día, un cristiano pasivo. Bueno, no esperar que venga la vida, lo que sea, y sin estar advertido, sin estar prevenido, sin estar equipado. Entonces, ¿qué le quitaron a Job? Le quitaron las riquezas materiales. ¿Qué más le quitaron? Le quitaron los criados. ¿Qué más le quitaron? Le quitaron los hijos. ¿Qué más? Le quitaron la salud. Y por último le quitaron a la esposa. ¿Por qué también le quitaron a la esposa? Porque en la esposa, en su corazón había solo cosas malas. Por eso le dijo, tanto soportas, maldice a tu Dios y muérete. Como quien dice, soluciona de esa manera el problema. O sea, había tanto veneno en esta mujer que odiaba a su pareja y por ende, ¿no?, le incitó a que maldiga a Dios. Entonces, lo único que pudo decir de todo esto Job, Jehová quitó y Jehová dio. ¿Qué le quitaron a Job? Su fe, su confianza, porque él no tenía las armas espirituales que tú y yo tenemos en este día. ¿Cuáles son estas armas? Una de tus primeras armas es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Cuál es el trabajo de la palabra de Dios? Para empezar, la palabra de Dios me informa, me avisa cómo trabaja Satanás para destruir al hombre. Lo vemos en la vida de Eva. Satanás usó una serpiente. Luego de ahí usó a Eva para dañar la vida de Adán. Y luego de ahí, una vez introducido en estas personas, usó a Caín para matar a su hermano Abel. Y así, si seguimos investigando la historia, Satanás no pudo dañarlo a Noé, pero una vez que salió del arca, después de los 40 días de diluvio que hubo, usó un fruto de la vid. Hizo que se emborrachara y perdió en ese momento, ¿no? Y hizo que pasen momentos muy difíciles. Lo mismo hizo con Lot. Y si estudiamos de la vida de Sansón, de la vida de David, Satanás usó armas espirituales para destruirlos, dañarlos, golpearlos. Y todo ello, Dios nos dejó por eso su palabra. Su palabra nos informa, nos avisa cómo trabaja el diablo. Esa es tu primera arma. Si tú perteneces al cristianismo activo, al cristianismo dinámico, al cristianismo vivo, no debes de tomar en poco la palabra de Dios. ¿Qué más logramos ver aparte de todo ello? Otra de tus armas es la oración. El Señor Jesús dijo, orad sin cesar para que no caigas en tentación. Las 24 horas del día, usted debe de estar orando en el Espíritu. Usted debe de estar velando en el Espíritu. ¿Por qué? Si Satanás usó una serpiente, algo físico. Si Satanás usó a la que más amaba a Adán. Si Satanás usó al hermano mayor llamado Caín para matar a Abel. Si Satanás usó el fruto de la vid para dañar la vida de Noé, la vida de Lot. Si Satanás usó a una mujer hermosa para que David caiga en adulterio. Si Satanás usó el querer vivir con esa mujer y mandó a suicidar a su comandante de su ejército. Si Satanás usó
a las mujeres egipcias para dañar la vida de Salomón. Y así, hoy también Satanás va a usar para dañar tu vida espiritual. Y si usted no tiene el conocimiento, el consejo, usted no tiene la inteligencia y la sabiduría que hay en la palabra de Dios, usted puede ser golpeado fuertemente por el diablo. Y de repente todavía va a decir, como Job, Jehová dio y Jehová quitó. Bueno, qué bueno. Sí, ahí pero se queda y hay felicidad en el corazón, hay paz en el corazón, hay gozo en el corazón, hay satisfacción en el corazón. Eso es muy bueno. Pero Job no terminó ahí, empezó a renegar después. Se incomodó, empezó a discutir, a contender con Dios. Empezó a contender con la naturaleza, con la vida. Maldigo el día en que nací. Mejor nunca hubiese venido a este mundo. Para eso vine, para sufrir. No he tenido paz, no me aseguré. Siempre ya el enemigo ha ido trabajando en su mente. El enemigo ha ido trabajando en sus emociones, en sus sentimientos. No tenía paz, no tenía seguridad, no tenía confianza, había perdido todo. Y le atribuía a Dios todo ello. Así como lo atribuía a lo bueno, también le atribuía a lo malo. Como quien dice, Dios me dio todo. Y así también Dios me quitó todo. Pero cuando nosotros logramos entender la sabiduría que trajo Cristo, Dios no quiere quitarte nada de lo que Él te ha entregado en tus manos hasta que llegue el tiempo indicado. Dios quiere que tú disfrutes, Dios quiere que tú te deleites de todo ello, y para ello vino Jesús, para darte las armas espirituales. Y por eso Jesús le dijo al diablo, no solo de pan debe vivir el hombre, no solo de comida material debe vivir el hombre, no solamente el hombre debe de vivir de lo emocional, de lo sentimental, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando uno logra entender esta sabiduría, necesitamos aprender a orar, y orar de la forma correcta. ¿Por qué? Cuando usted aprende a orar de la forma correcta, usted empezará a disfrutar de las bendiciones espirituales de Dios, y usted peleará frente a los demonios. Usted peleará frente al reino del diablo. Te voy a explicarte un poco de este asunto, tomando un ejemplo. ¿Para qué sirve la ducha? Los ejemplos naturales que Jesús tomó hace 2000 años atrás, hoy en día también se puede tomar. Jesús tomó el ejemplo de la semilla con un propósito de entender la siembra y la cosecha. Hoy te hablo y Dios te dice a través de mí, escucha esto. ¿Para qué sirve la ducha? ¿Para qué sirve el servicio higiénico? ¿Para qué sirve la casa? ¿Para qué sirve la ropa? ¿Para qué sirve si nosotros la comida? Todas estas cosas sirven con un propósito. Yo voy a la ducha, ¿para qué? ¿Para salir sucio? ¿Para salir lleno de lodo, lleno de barro? ¿O entro a la ducha para salir limpio, bañadito, de toda suciedad, de todo lo percudido? La ducha representa la oración. Usted puede venir sucio a la oración, pero si usted ha entendido cómo orar de la forma correcta, es como entrar a la ducha y usted sale de la oración limpio, bañadito. ¿Y cómo se siente una persona que está limpio, que está bañadito? Disfruta, es feliz. Pero cuando uno no ha entendido estas armas, sale de su oración, sigue sucio, se siente inmundo, se siente, perdone la expresión común, se siente cochino. Se siente mal. ¿Por qué? Porque no le está tomando la atención debida a la palabra de Dios. Necesitamos tomarle la atención debida a la palabra de Dios. Para entender que si yo entro a la ducha, me gusta el agua caliente o el agua fría, yo lo uso para quedar limpio. Lo mismo sucede con el servicio higiénico. ¿Para qué uno va al servicio higiénico? ¿Para estar más lleno o para botar todo lo que ya no vale?
para que se vaya la letrina. Así de igual, cuando usted va a la oración, usted tiene que descargar todo lo malo, botar todo lo malo, botar tantas cosas, y muchos hasta pueden ofenderse con este mensaje y decir, ¿cómo es posible que este expositor o este predicador hable de esa manera? Yo quiero decirte, en este día, para nosotros el excremento apesta, pero para Dios el excremento no es tan malo como mirarlo al pecado. El pecado es como el excremento delante de los ojos de Dios. El pecado huele, apesta, es horrible. Y nuestro pecado llega a la presencia de Dios, ofiende a la presencia de Dios, porque es como el excremento que tú no puedes ver, que tú no soportas. Pero ¿quién entiende todas estas cosas? Solo aquel que vive en la palabra de Dios, solo aquel que vive una vida de oración. Por eso el que vive una vida de oración sabe que tiene que ir a la ducha espiritual, sabe que tiene que ir al servicio higiénico espiritual, sabe que tiene que tener una casa espiritual. ¿Por qué una casa espiritual? Porque yo necesito tener un lugar donde descansar. ¿Para qué tengo una casa? Una vez después de que vuelvo de trabajar, llego a mi casa. ¿Para qué? Para poder descansar en el sillón, descansar en la cama, en la silla, de todo mi trabajo. Una casa espiritual a través de la oración. ¿Qué más? Un alimento espiritual a través de la oración, ropa espiritual. Esas armas no tenía Job y no entendía, por eso él era un cristiano pasivo. Tomando un ejemplo, Jehová dio, Jehová quitó. El diablo le había matado a los 10 hijos y él creyendo que Dios, que estaba de acuerdo con todo ello. El diablo le había quitado todas las riquezas y él creyendo que Dios estaba de acuerdo con todo eso. El diablo le había traído una sarna maligna, una enfermedad, y él feliz, no estaba feliz, sufriendo, creyendo que Dios, oye, Dios permite lo que tú aceptas, Dios permite lo que tú crees, Dios permite lo que tú recibes. Por eso es necesario que tú dejes de ser un cristiano pasivo y entiendas que tienes que ser un cristiano activo, un cristiano esforzado, un cristiano valiente, un cristiano atrevido, no con la gente, no con las personas, no con los gobernantes, no, sino con el reino de las tinieblas, con el reino de los demonios. Tiene que ser más astuto que la serpiente, más vivo que ellos. ¿Qué más logramos ver en todo esto? Job no tenía esta arma del ayuno. ¿Para qué me sirve el ayuno? El ayuno llena mi vida del Espíritu Santo. El ayuno me llena del poder del Espíritu Santo. El ayuno me ayuda a andar en la presencia y en las obras de Dios. Y si yo voy incluso a la vida de Daniel sin tener estas armas de la llenura del Espíritu Santo, sin tener el poder del Espíritu Santo, él con simplemente tener el conocimiento de la palabra, el consejo de la palabra, la inteligencia de la palabra, la sabiduría de la palabra, pudo sacudir un reino con su sabiduría que venía de parte de Dios. Pudo sacudir un reino, ser importante en ese reino, ser ejemplo, ser de bendición en ese reino. Pero sin embargo, hoy tenemos armas más grandiosas, tenemos armas más preciosas que Job no entendía. Job había llegado solamente hasta los holocaustos. Así hay mucha gente. Una vida de queja, de lamento. Una vida de crítica. ¿Por qué? Porque solamente ha llegado hasta el holocausto. No pueden abarcar más. ¿Cuánta gente se va a un ayuno y empieza a ayunar y empieza a orar? Una vez que termina su ayuno, de nada sirvió, porque una vez que salen de su ayuno, dicen, ahora el diablo se va a levantar. Mejor no hubiesen ayunado. Porque si yo ayuno es para llenarme del poder de Dios.
la gloria de Dios. Y el diablo y los demonios tienen que estar más lejos. ¿Por qué? Porque estoy más despierto espiritualmente, más vivo espiritualmente, y voy entendiendo cómo trabaja Satanás. Me doy cuenta lo que Eva no entendió. Me doy cuenta lo que Adán no entendió. Me doy cuenta lo que Caín no comprendió. Me doy cuenta lo que Abel no comprendió. Me doy cuenta lo que muchos no se dan cuenta hasta el día de hoy. A su nombre sea la gloria por siempre, porque Dios es un Dios fiel. Él siempre te dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. En lo poco que Dios te está dando, pregúntate, en lo poco que Dios va haciendo contigo, ¿estás empezando a buscar de Él? ¿Estás empezando a llenarte de su presencia, de su gloria? ¿O estás como muchos cristianos pasivos, esperando que venga el superhéroe, esperando que venga el Superman? Eso es la vida del cristiano pasivo. Estás esperando un Superman, estás esperando un superhéroe. Hace 2000 años atrás ya vino mejor que un superhéroe, mejor que un Superman, y Él lo dio a la iglesia poder, y la iglesia es todo el cuerpo de Cristo. A ti, si tú tienes fe, Dios puede usarte grandemente, sin necesidad de que tú seas apóstol, sin necesidad de que tú seas profeta, sin necesidad de que tú seas evangelista, sin necesidad de que tú seas pastor o maestro. Dios puede usarte extraordinariamente para su gloria. ¿Dónde está tu fe? Como los cristianos pasivos en un superhéroe. ¿Usted está esperando todavía de los superhéroes? ¿O usted está queriendo ser ese hombre, esa mujer de este tiempo, sin necesidad de que de repente recibas algo de parte de Dios o algo de parte de los hombres y que te digan: tú eres esto, sino que pases mucho tiempo con Dios, en la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, y Dios pueda manifestar su gloria a través de tu vida, y dejarás de ser un idólatra? ¿Cuántos idólatras hoy en día en el pueblo evangélico? Así como la iglesia católica, romana y apostólica tienen sus ídolos de yeso, hoy en día la iglesia evangélica han hecho sus ídolos, hombres de carne y hueso. No puedes ni tocarlos, no puedes ni mirarlos mal, no puedes decir nada en contra de ellos, porque su corazón rechinan, su corazón se amarga, se incomoda. ¿Por qué? Porque ahí falta una cosa: pasar tiempo. Pasar tiempo. No necesitamos defender a nadie nosotros. Dios tiene poder suficiente para defender a los hombres. Pero el día cuando vamos creciendo, cuando vamos pasando tiempo con Dios, nos vamos dando cuenta que nuestra mirada está en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y nuestro deber es bendecir. Y es Dios el quien hace la obra. Es Dios el que nos deja y nos ayuda a dejar de ser cristianos pasivos, y tenemos que ser cristianos activos. No estar esperando que todo lo hagan por mí, sino yo hacer lo que tengo que hacer por los demás. ¿Cuál es tu situación en este día? Ese es el mensaje de hoy. ¿Eres un cristiano pasivo o eres un cristiano activo? Te voy a lecturar la palabra del Señor, ya para terminar el mensaje. Dice el libro de Mateo, capítulos 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Una vez despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte. Escucha esto. Subió a un lugar alto, un cerro, un monte, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Qué nos enseña en esta lectura?
Jesús andaba bajo otra cultura. Jesús andaba bajo otro gobierno. Jesús andaba bajo otro sistema. Tú que paras viendo todos los días la televisión, por eso vives en miedo a veces. Debes administrar tu tiempo. Cuando usted observa el televisor, cuando usted observa el internet, mire, ¿quién está detrás de ello? ¿Quién me está alimentando detrás? ¿Quién me está edificando detrás de ello? ¿Es para mi bien espiritual o es para mi mal espiritual? Analice, saque conclusiones. Usted no puede desechar las cosas que hay en esta tierra, pero analice, investigue, y si es algo bueno para mi vida espiritual, yo debo de aprobarlo y ponerlo en práctica. Pero si es algo malo para mi vida espiritual, yo tengo que desecharlo, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente más vive en miedo que en fe, que en confianza. Hoy en día la gente más vive en desprecio que en amor. Hoy en día la gente vive más en odio, en buscar venganza, que en buscar la gloria de Dios. Y por eso es necesario entender, ¿nosotros somos cristianos pasivos o somos cristianos activos? Jesús fue un cristiano, se podría decir, fue un hijo de Dios activo, porque vivía una vida de oración, una vida de ayuno, y por eso pudo andar por encima del mar. ¿Qué hombre natural puede andar por encima del mar? Hoy de repente no necesitas tú andar por encima del mar, pero sí necesitas andar por encima de tus problemas, necesitas andar por encima de tus debilidades, necesitas andar por encima de tus fracasos, necesitas andar por encima de tus miedos, necesitas empezar a confiar en la palabra de Dios, a creerle a la palabra de Dios. De repente en tu mesa no tienes los alimentos necesarios como muchos tienen, vitaminas, proteínas, calcio. La mayoría está lleno de información y dice, oh, todo está lleno de químicos, todo hoy en día puro veneno. Si así es tu fe, por eso estás enfermo, por eso estás de mal en peor, porque vives igual que el mundo. El lenguaje de Dios es diferente. Lo que llega a tus manos, lo que llega a tu mesa es bendecido por la palabra de Dios y por tu palabra, por tu fe, por tu confianza. Aunque comiera cosa mortífera, no me hará daño, y en el nombre de Jesús. Ese alimento tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene calcio. Va a depender de tu fe, no de la fe de los otros. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? Cuando empiezas a salir a las calles, estás viviendo igual que el mundo, asustado. Ay, que nadie me toque. Ay, no voy a tocar a nadie. Ay. ¿Dónde está tu fe? ¿Bajo qué gobierno vives? ¿Bajo qué cultura vives? ¿Bajo qué sistema vives? Por eso es necesario pasar tiempo en la oración, pasar tiempo en la palabra de Dios, para poder hacer una adoración correcta, una adoración perfecta. Aquel que vive, aquel que reina, aún todavía está en medio nuestro, aún todavía está con nosotros, aún todavía quiere glorificarse, quiere manifestarse. Para eso te tiene aún con vida. ¿Dónde está tu fe? Han puesto una antena del 5G. Mañana más tarde aparecerá del 6, del 7G. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu gloria? Vives bajo el sistema del mundo. Por eso eres golpeado fuertemente a veces, como lo fue golpeado Job. ¿Bajo qué sistema vivimos? ¡Ay, que el nuevo orden mundial! ¿Que te asuste eso? Ay, no quiero que Cristo venga todavía. Eso dice la palabra. La esposa gime y clama. Ven, ven, amado mío, ven. Ay, es que no quiero que la gente se pierda. ¿Quién te ha dicho? Dios siempre está con los brazos amorosos, con los brazos abiertos para el mundo. Pero la Biblia dice que la tercera parte del mundo entero aborrecerán a Dios, odiarán a Dios, blasfemarán contra Dios. Y tú no eres más que la palabra de Dios.
Cuídate de ti mismo y de lo que enseñas, pues haciendo esto ayudarás a que muchos se salven y tú también te salvarás. Queremos ser superhéroes sin entender que es Dios el único quien tiene el poder. Mientras eso, disfruta. Sí, estamos en momentos difíciles. Disfruta del amor de Dios. Disfruta de la presencia de Dios. Disfruta de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos muerto para este mundo y a sus pecados. ¿No entendéis eso? ¡Ay, este hombre muy malo! ¡Qué barbaridad! Si vivirías en los tiempos de Cristo, oiga, los cristianos eran perseguidos, eran acribillados, eran puestos en los fosos de los leones, servían como circo para entretenimiento de los romanos. Si tú hubieses estado ahí, si tú vivirías en la China comunista, si tú vivirías en medio de los árabes, de esos hombres terribles, ahí me dirías: ¡ay! Y muchos de los que se creen valientes y quieren a veces ir a discutir con los gobiernos, ¿no? Incitando a la revolución, al pueblo cristiano, al pueblo evangélico. Por eso hablo de esto, porque me interesa todo lo que es del pueblo de Dios, todo lo que es del pueblo, del pueblo evangélico. Me tiene que interesar, porque es parte de mi naturaleza, parte del pueblo de mi Dios, y yo tengo que ponerme ahí, porque ellos hablan mi lenguaje, ellos hablan el lenguaje de Dios, y no puedo aceptar ni estar de acuerdo con ellos. Me gustaría que esos que incentivan a la revolución al pueblo cristiano, me gustaría que vivan en la China comunista, y a ver si ahí son tan valientes como lo son ahora en palabras, y poder decir: no queremos ser esclavos de nadie y queremos ser libres por la patria potestad. Dale gracias a Dios que vives en un país democrático, sin vergüenza, un país donde no te persiguen, tú solo te persigues. Está en ti el triunfar y está en ti el fracasar. Está en ti el hacer grandes cosas y está en ti el no hacer nada. Está en ti el ser luz, en brillar, o está en ti el ser sombra y tinieblas, porque así son muchos, viviendo en un país democrático, teniendo la sabiduría de Dios, entendiendo que esos hombres están ciegos y muchos de ellos son administrados por un poder espiritual. Sabiendo todo eso, en vez de destruir sus obras, no pagando mal por mal, ni vengándolos, ni maldiciéndolos, sino más bien demostrándoles que mientras vivamos en esta tierra tendremos el poder suficiente y el valor de amarlos, de honrarlos, de bendecirlos. Y si Dios ya lo desechó, ¿qué problema te haces? Ya te saliste con tu gusto. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de ellos? ¿No te da lástima? ¿No te da compasión? Si el día de mañana se mueren, tú sabes a dónde van a ir. Tú sabes que ni su dinero, ni sus misas, ni sus ruegos le das. Sabes, sabiendo todo eso, ¿qué te hace problemas? Disfruta de tu buena relación con Dios. Sé un cristiano activo. Ora por el que necesita de oración. Ora por el que te pide ayuda. Bendice. Ayuda. Donde te necesitan, ve, sirve. Da lo mejor de ti. Donde no te necesitan, no te hagas problemas. Sé feliz. Pero disfruta de tu vida en Cristo. Pelea por tus hijos, pelea por tu familia, pelea por el esposo, por la esposa, pelea por la iglesia de Cristo, pelea por muchos que en el mundo van a venir al conocimiento de la palabra. Pelea espiritualmente. Dios en su tiempo les hará entender a muchos de ellos y entenderán lo que tú entiendes. Pelea, no seas cristiano pasivo. No te quedes ahí como estás. Y terminamos nuestro mensaje lecturando Lucas 6:12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre. Sabíamos que iban a venir estas cosas. Iban a venir cosas peores. Si esto no puedes pasar en triunfo, en victoria, en confianza en Dios, en amor con Dios, ¿qué será cuando vengan cosas peores? Vivimos bajo otra cultura, bajo otro sistema. Una vida de oración, una vida de palabra de Dios, una vida de ayuno. Y nuestros mensajes siempre va a caer en gracia a la iglesia de Cristo. A los rebeldes, a los del mundo, no podemos, aunque quisiéramos hablar un solo lenguaje, no vamos a poder. A los superhéroes de este tiempo, tampoco. Gloria a Dios por los superhéroes de este tiempo. Gloria a Dios por los famosos de este tiempo. Pero nuestra mirada está en Cristo. Una vez que uno va madurando, nuestra mirada está en Cristo. No en los famosos, no en los hombres. Nuestro deber es bendecir al famoso, bendecir a los grandes, bendecir también a los pequeños. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios para con todos. No podemos tener ídolos. Que Dios te bendiga. Cristiano activo. Deja de ser un cristiano pasivo. Hasta la próxima.